Lo que dice la Biblia sobre cómo superar las crisis. Encuentre fuerza en la fe. ¿Alguna vez te has sentido tan perdido que te has preguntado dónde estaba Dios en medio de tu crisis? ¿Cómo encuentras fortaleza cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse? ¿Qué dice realmente la Biblia sobre los momentos de dolor y lucha? Si alguna vez has tenido estas preguntas, este vídeo es para ti. Pasamos por muchos desafíos en la vida: crisis financieras, pérdidas de seres queridos, enfermedades, relaciones difíciles e incluso crisis espirituales. Todos, en algún momento, nos enfrentamos a algo que nos hace cuestionar nuestra fe, nuestra fuerza interior e incluso nuestro propósito. ¿Pero qué dice la Biblia sobre esto? ¿Cómo podemos encontrar respuestas reales y transformadoras en estos momentos? La verdad es que la Biblia no es solo un libro de historias antiguas, sino una fuente viva de sabiduría que nos guía a través de los mayores desafíos de la vida. Hoy, profundicemos juntos en cómo las Escrituras nos enseñan a enfrentar las crisis, a encontrar fe en los momentos de debilidad y a descubrir que incluso en el dolor, hay una fuerza sobrenatural que nos sostiene. La crisis, un momento de pérdida, miedo y cuestionamiento. Es imposible pasar por la vida sin afrontar alguna crisis. Puede que estés pasando por una situación difícil en este momento, o quizás hayas enfrentado algo recientemente. La crisis no elige tiempo ni lugar. Puede llegar repentinamente, como un huracán, llevándose todo lo que conocemos y dejando solo destrucción. Y, en este momento, muchas personas se sienten abandonadas, sin respuestas, sin dirección. Pero la buena noticia es que en tiempos de crisis, la Biblia es clara: Dios está ahí, listo para darnos fortaleza y guía. ¿Cómo podemos encontrar fuerza cuando todo parece perdido? Aquí es donde entra la fe, y de eso vamos a hablar hoy. La Biblia no promete que viviremos una vida sin problemas ni dificultades. Al contrario, nos advierte que las dificultades son parte de la experiencia humana. Jesús, por ejemplo, nunca nos engañó diciendo que la vida sería fácil. Él dijo, en Juan 4:33, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Este versículo es una invitación a reflexionar sobre algo profundo. En lugar de desesperarnos ante las crisis, podemos mirar la vida de Jesús como nuestro modelo para superar los tiempos difíciles. ¿Y cómo enfrentó la adversidad? Con fe inquebrantable, confianza en el Padre y una claridad de propósito que nunca flaqueó, incluso ante las situaciones más desafiantes. Este es el tipo de fortaleza que Él quiere ofrecernos. Usted no está solo. Uno de los mayores errores que la crisis nos puede hacer creer es que estamos solos. Cuando surgen dificultades, muchas veces sentimos que Dios se ha alejado de nosotros, que nos ha abandonado. Pero la Biblia nos recuerda constantemente que Dios está con nosotros, especialmente en tiempos difíciles. En el libro de Isaías 41:10, encontramos una poderosa promesa: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré con la diestra de mi justicia. Esta es una de las promesas más reconfortantes y poderosas que encontramos en la palabra de Dios. En momentos de crisis es normal sentirse débil, impotente e incluso asustado. Pero en lugar de hundirse en la preocupación y la ansiedad, recuerda, Dios está de tu lado y quiere sostenerte. Cuando pasas por crisis, lo primero que debes hacer es recordar quién es tu Dios. No es un Dios lejano que os ha olvidado. Él está cerca, dispuesto a darte fuerzas. La crisis puede ser un camino hacia el fortalecimiento espiritual. Y no, esto no significa que el dolor desaparecerá inmediatamente. Pero sí significa que incluso en medio del dolor, puedes encontrar paz, confianza y esperanza renovada. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre la fe en tiempos de crisis? La fe es uno de los pilares más fuertes que nos enseña la Biblia para afrontar la vida, especialmente las crisis. ¿Pero qué es exactamente la fe? La fe no es una fe ciega, no es simplemente creer sin pruebas. Fe es confiar en Dios incluso cuando no vemos las respuestas de inmediato. Fe es saber que Él tiene el control, incluso cuando el mundo que nos rodea es un caos. En Hebreos 11:1, aprendemos que la fe es la certeza de lo que esperamos y la evidencia de lo que no vemos. La fe nos permite mirar más allá de nuestras circunstancias y ver que por muy oscura que parezca la situación, hay una luz que nos guía. Jesús también nos enseña, en Mateo 5:20, que con un poco de fe, como una semilla de mostaza, podemos mover montañas. En otras palabras, la fe no necesita ser grande, pero sí verdadera. Si tienes un poco de fe, incluso en medio de la tormenta, podrás encontrar la fuerza para superar cualquier crisis.
El desafío de las crisis, un momento de pérdida, miedo y cuestionamiento. Cuando una crisis llama a la puerta, no se puede negar que puede ser devastadora. ¿Alguna vez has sentido como si te hubieran arrancado el suelo bajo tus pies? ¿Como si estuvieras en un agujero profundo, sin salida a la vista? Las crisis pueden presentarse de muchas formas: una pérdida repentina, un diagnóstico inesperado, dificultades financieras, una relación rota o incluso una lucha interna que nadie ve. No importa la forma que adopte, el efecto es siempre el mismo: una sensación de pérdida, miedo y una serie de preguntas sin respuesta. En este momento, es fácil quedar completamente consumido por el dolor y la incertidumbre. Y es precisamente en este momento que muchos se preguntan: ¿dónde está Dios? O, más aún, ¿por qué Dios permite que esto me pase a mí? Estas preguntas son normales. Todos nos hemos sentido así. Pero la Biblia tiene algo muy importante que enseñarnos sobre este momento de crisis. La crisis nos hace afrontar la realidad de la vida. La vida muchas veces nos sorprende de maneras que no esperamos. Incluso las personas más preparadas pueden verse sorprendidas por una crisis. Y es en este momento que nos enfrentamos a una realidad difícil de aceptar: las cosas no siempre salen como esperamos. Lo que parecía seguro ahora parece frágil, lo que estaba bajo control ahora está fuera de nuestras manos. Es interesante que, en muchos momentos de crisis, la gente empieza a cuestionar el sentido mismo de la vida. ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Qué hice para merecer esto? Son preguntas que surgen naturalmente cuando el dolor parece insoportable. La Biblia nos enseña que, de hecho, las crisis son parte de la experiencia humana. El mismo Jesús nos advirtió, Juan 4:33, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Este no es un consuelo vacío, sino una verdad profunda. Jesús nunca prometió que la vida sería fácil, pero nos aseguró que venció cada dificultad que enfrentaríamos. En otras palabras, aunque la crisis puede paralizarnos, también nos enseña la realidad de que el sufrimiento es inevitable, pero no es el final de nuestra historia. La crisis puede ser un punto de inflexión, un momento en el que podemos profundizar en nuestra fe y confiar en que, incluso en medio del dolor, Dios está obrando en nosotros. Miedo e incertidumbre. ¿Cómo afrontar el sentimiento de desesperación? El miedo es una de las emociones más poderosas que sentimos durante una crisis. Cuando todo parece estar fuera de control, el miedo a que las cosas no mejoren puede apoderarse de nuestra mente y nuestro corazón. El miedo a perder lo que es valioso, el miedo a un futuro incierto, el miedo a que el dolor nunca desaparezca, todo esto es muy real y muy angustioso. La Biblia nos da una de las respuestas más poderosas al miedo. En Isaías 41:10, Dios dice: no temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios; te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré con la diestra de mi justicia. Cuando sientas miedo e inseguridad, recuerda que Dios no es un espectador lejano, sino un aliado cercano y siempre presente. No te dejará solo en medio de la crisis. Él se ofrece a fortalecerte, ayudarte a sobrellevar la situación y sostenerte cuando parezca que tus fuerzas están agotadas. El miedo es un enemigo, pero la presencia de Dios es una protección constante. La crisis como oportunidad de reflexión y crecimiento espiritual. Aunque las crisis son dolorosas, también pueden ser momentos de gran crecimiento espiritual. Cuando nos sentimos cómodos, a menudo estamos ciegos a los aspectos más profundos de nuestra fe. Pero cuando la vida nos empuja fuera de nuestra zona de confort, es cuando empezamos a buscar respuestas más profundas. En Romanos 5:3-4, Pablo nos recuerda: no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, experiencia, y la experiencia, esperanza. La crisis, entonces, puede verse como una oportunidad para cultivar la paciencia, cualidad que, en sí misma, nos prepara para afrontar cualquier situación. Al afrontar una crisis con fe, te estás fortaleciendo espiritualmente. Incluso cuando todo parece ir mal, la Biblia nos enseña que estas situaciones son oportunidades para crecer en perseverancia, carácter y esperanza. ¿Cómo encontrar un propósito incluso en el dolor? Otro desafío importante de las crisis es la sensación de que no hay propósito o razón para sufrir. ¿Por qué Dios permite que esto suceda? La respuesta no es fácil y es posible que nunca comprendamos plenamente las razones divinas de ciertas dificultades. Sin embargo, la Biblia nos enseña que todas las cosas, buenas o malas, tienen un propósito mayor cuando ponemos nuestra confianza en Dios.
En Romanos 8:28, Pablo nos asegura, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, es decir, a los que conforme a su propósito son llamados. Incluso cuando no vemos el significado inmediato de una crisis, podemos confiar en que Dios usará esta experiencia para moldearnos, enseñarnos y acercarnos a su voluntad. El dolor no carece de propósito. Puede ser el medio por el cual Dios nos lleva a un nuevo nivel de fe y comprensión. Incluso en el sufrimiento podemos encontrar un propósito, porque sabemos que Dios está con nosotros, transformando todo para nuestro bien y para su gloria. ¿Cómo afrontar las preguntas? Es natural cuestionar en tiempos de crisis. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Dónde está Dios en todo esto? Estas preguntas pueden surgir intensamente. Y es importante entender que, en la Biblia, muchas figuras de fe también cuestionaron a Dios en momentos de dolor. David, por ejemplo, preguntaba a menudo, ¿por qué, Señor, te escondes cuando estoy sufriendo? Salmo 10:1. Estas preguntas no son signos de falta de fe. Son parte del proceso humano de buscar respuestas y luchar con las emociones. Lo importante es lo que hacemos con estas preguntas. En lugar de alejarnos de Dios, debemos buscar su presencia, confiar en que Él comprende nuestro dolor y que siempre tiene un propósito para nuestras vidas, incluso si no podemos ver todo con claridad en este momento. En resumen, las crisis pueden enfrentarnos a miedo, pérdidas y cuestionamientos. Pero en lugar de dejar que nos destruyan, podemos usarlos como una oportunidad para acercarnos a Dios, crecer espiritualmente y encontrar fortaleza en su palabra. Recuerda siempre eso: Dios no nos abandona en medio de la crisis. Él está con nosotros, fortaleciéndonos y guiándonos a la victoria. No importa cuán desafiante pueda ser la situación, la Biblia nos enseña que, con fe y confianza en Dios, podemos superar cualquier dificultad. Lo que dice la Biblia sobre afrontar las crisis: encontrar fortaleza en la fe. Cuando las tormentas de la vida comienzan a azotar y todo a tu alrededor parece desmoronarse, es común sentirse perdido, sin rumbo y sin saber por dónde empezar. Pero la Biblia tiene respuestas poderosas a estas crisis. A lo largo de las Escrituras, encontramos ejemplos de cómo hombres y mujeres de fe enfrentaron momentos de gran angustia y, en muchos casos, descubrieron fortalezas que no sabían que tenían, todo porque confiaron en Dios y su palabra. Ahora, exploremos juntos cómo la Biblia nos enseña a enfrentar las crisis y encontrar verdadera fortaleza en tiempos de dificultad. La fe en Dios no es solo una creencia vaga, es una práctica activa que aporta transformación y poder a nuestras vidas. La fe como clave para superar las crisis. En momentos de crisis, a menudo nos sentimos débiles e incapaces de afrontar la situación. La fe, sin embargo, es una clave poderosa para la transformación. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, tenemos el poder para enfrentar cualquier situación, sin importar su gravedad. En Filipenses 4:13, el apóstol Pablo declara, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Este versículo es una declaración de que, independientemente de las circunstancias, Dios nos da la fuerza necesaria para superar cualquier desafío. Pablo escribió esto en un momento de gran angustia personal, sin embargo, encontró en Dios la fuerza para enfrentar toda adversidad. Si Él pudo hacerlo, nosotros también podemos. La fe es el combustible de nuestra resistencia. Cuando nos golpea la crisis, la fe nos permite ver más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, nos da el coraje para dar el siguiente paso, incluso cuando no sabemos cuál es el destino. Nos recuerda que no estamos solos, sino que tenemos la presencia y el poder de Dios de nuestro lado. La oración como herramienta de fortalecimiento. La oración es a menudo lo último en lo que pensamos cuando nos golpea una crisis. Estamos tan absortos por el dolor, el miedo y la ansiedad que olvidamos que la oración es una de las formas más poderosas de buscar ayuda divina y encontrar paz en tiempos de tribulación. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos enseña, no estéis afanosos por nada, antes bien, en todo, con oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo revela un principio muy poderoso: la oración no es solo una forma de pedirle a Dios lo que necesitamos, pero también una manera de experimentar su paz. Cuando presentamos nuestras preocupaciones y aflicciones a Dios en oración, Él nos da una paz que va más allá del entendimiento humano, una paz que nos fortalece en medio de la tormenta. Cuando enfrentamos crisis, podemos sentirnos paralizados y sin saber qué hacer. La oración, entonces,
Se convierte en una forma de entregar nuestras dificultades en manos de Dios, confiando en que Él tiene el control de la situación. Enfrentar la angustia con la certeza de la presencia de Dios. Durante una crisis, a menudo sentimos que Dios está distante o incluso ausente. Pero la Biblia nos recuerda repetidamente que Dios siempre está con nosotros, especialmente en momentos de dolor y aflicción. En Salmos 34, 17-18, encontramos una verdad profunda: los justos claman, y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado y salva a los abatidos de espíritu. Este versículo revela que Dios no nos abandona en las dificultades. Él está cerca de nosotros, especialmente cuando sufrimos. Cuando nos sentimos rotos, Dios no solo nos escucha, sino que se acerca a nosotros con compasión y nos ofrece su consuelo. Dios conoce la profundidad de nuestras luchas, comprende nuestros dolores, y más que eso, quiere ayudarnos a superarlos. Él no está lejos en un cielo lejano, pero está a nuestro lado, listo para levantarnos y darnos la fuerza que necesitamos para seguir adelante. Ejemplo de fe en acción, el caso de Job. En tiempos de crisis, puede resultar difícil encontrar ejemplos de fe en acción. Sin embargo, la Biblia nos ofrece un ejemplo poderoso y profundo en la historia de bien. Job era un hombre recto y justo que, de repente, se vio afectado por una serie de tragedias devastadoras. Perdió su salud, sus bienes y sus hijos. El dolor y el sufrimiento que experimentó fueron inmensos y se encontró cuestionando el significado de la vida e incluso la razón por la que Dios permitió tanto sufrimiento. Pero incluso en medio del dolor, Job mantuvo su fe en Dios. En Bien 1:21, dice: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allí. El Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor». Job no entendía el motivo de tanto sufrimiento, pero confió en Dios, aceptando que, a pesar de todo, Dios seguía siendo bueno y digno de adoración. La fe de Job es un poderoso ejemplo de cómo debemos reaccionar en tiempos de crisis. En lugar de dejar que la crisis nos consuma, Job nos muestra que debemos seguir confiando en Dios, incluso cuando no entendemos el motivo del sufrimiento. Creía que Dios todavía tenía el control y esta confianza inquebrantable lo ayudó a superar una de las crisis más grandes de su vida. La esperanza que nos sostiene, la promesa de Dios para el futuro. Uno de los mayores desafíos durante la crisis es perder la esperanza. Cuando las dificultades parecen interminables, puede resultar fácil pensar que la situación nunca mejorará. Pero la Biblia nos ofrece promesas de esperanza que nos sostienen incluso en las circunstancias más difíciles. En Jeremías 29:11, Dios declara: «Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes para prosperaros y no para haceros daño, planes para daros esperanza y un futuro». Esta promesa de Dios es un poderoso recordatorio de que Él tiene un plan para nuestras vidas, incluso cuando no podemos ver el fin de la crisis. A Dios no solo le importa nuestra situación, sino que está trabajando a nuestro favor, incluso en los momentos más difíciles, para darnos un futuro mejor y más pleno. Esta promesa de un futuro lleno de esperanza nos ayuda a mantener la fe durante la crisis. No importa cuán doloroso pueda ser el momento actual, la Biblia nos asegura que Dios tiene algo más grande reservado para nosotros. La Biblia nos enseña que, incluso en las crisis más difíciles, podemos encontrar fortaleza en la fe. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, Él nos fortalece, nos escucha, nos ayuda a superar el dolor y nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Como hemos visto a lo largo de este vídeo, la oración, la presencia de Dios, la fe en acción y la esperanza en el futuro son herramientas poderosas que nos permiten afrontar cualquier situación. Si estás pasando por una crisis en este momento, debes saber que Dios está de tu lado. Él no os ha abandonado y nunca os abandonará. Pon tu fe en Él y permítele fortalecerte, tal como lo hizo con muchos otros en la Biblia. Poner la fe en acción, como superar las crisis con actitudes prácticas. Cuando nos enfrentamos a una crisis, una de las mayores dificultades es saber cómo actuar. El dolor, el miedo y la incertidumbre pueden paralizarnos y hacernos sentir sin rumbo o impotentes. En este punto, podemos comenzar a preguntarnos: ¿cómo puedo superar esto? ¿Qué dice realmente la Biblia sobre mi respuesta práctica en tiempos de crisis? La verdad es que la fe no es algo abstracto o lejano, debe traducirse en acciones concretas. La Biblia nos enseña que en tiempos de crisis, no podemos simplemente esperar a que las cosas mejoren por sí solas. Debemos tomar acciones prácticas que reflejen nuestra confianza en Dios y al mismo tiempo buscar su guía.
Veamos cómo podemos aplicar las enseñanzas bíblicas para tomar medidas prácticas, encontrar paz en el proceso, sobre todo, acercarnos a Dios en medio de la lucha. Buscando la sabiduría de Dios en decisiones difíciles. Cuando estamos en crisis, una de las primeras reacciones suele ser actuar por impulso, tomando decisiones basadas en el miedo o la ansiedad. Pero la Biblia nos enseña que la verdadera sabiduría viene de Dios y que debemos buscarla diligentemente. En Santiago 1:5, la palabra de Dios nos dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da generosamente a todos y no hace nada contra ellos, y le será dada. Esta es una promesa clara, Dios está dispuesto a darnos sabiduría abundante, especialmente en tiempos de crisis. Dios no quiere que enfrentemos nuestras dificultades solos. Él se ofrece a guiarnos, darnos discernimiento y mostrarnos el mejor camino a seguir. En lugar de tomar decisiones apresuradas, debemos orar y buscar la dirección de Dios, confiando en que Él nos mostrará cómo actuar con sabiduría y prudencia. Confía en Dios y su providencia. En tiempos de crisis, a menudo nos sentimos solos, abandonados o incluso perdidos. La ansiedad puede hacernos pensar que necesitamos controlar cada detalle de la situación, pero la Biblia nos enseña una poderosa lección sobre confiar en Dios, saber que Él tiene un plan para nuestras vidas y tiene el control de todas las cosas. En Proverbios 3:5-6 encontramos un principio fundamental: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este pasaje nos enseña que no solo debemos confiar en nuestra propia sabiduría, sino en Dios, entregándole todos nuestros caminos. Cuando confiamos plenamente en Dios y nos rendimos a su control, Él promete guiarnos por caminos rectos y ayudarnos a superar los obstáculos. Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas, e incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo, podemos confiar en que Él está obrando a nuestro favor. Nuestra tarea es confiar, descansar y actuar con la certeza de que Él tiene todo bajo control. La importancia del compañerismo, buscar el apoyo de la Iglesia y otros cristianos. Una de las mayores bendiciones que tenemos como cristianos es el compañerismo con otros hermanos y hermanas en la fe. Cuando atravesamos un periodo de crisis, no debemos intentar afrontar todo solos. Dios nos coloca en una comunidad de fe para que podamos apoyarnos unos a otros, orar unos por otros y llevar las cargas de los demás. En Gálatas 6:2, la Biblia dice, soportad las cargas unos de otros, y así cumpliréis la ley de Cristo. Este versículo nos enseña que debemos estar dispuestos a ayudar a quienes están en dificultades y también buscar ayuda cuando la necesitemos. Si estás pasando por una crisis, busca ayuda de tu comunidad cristiana. No te avergüences de pedir oración y apoyo, porque juntos somos más fuertes. La iglesia no es solo un lugar de adoración, sino una familia donde nos apoyamos unos a otros. Recuerde que el cuerpo de Cristo estaba destinado a ser un apoyo constante y una fuente de fortaleza en tiempos de debilidad. Practicar el perdón, liberar el pasado para afrontar el presente. Muchas crisis emocionales y psicológicas son alimentadas por heridas pasadas, heridas no curadas y resentimientos. El perdón es una clave vital para superar las crisis, ya que libera el corazón y permite seguir adelante. La Biblia es muy clara acerca de la importancia del perdón, especialmente cuando estamos en medio de dificultades. En Mateo 6:14-15, Jesús enseña, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros, pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El perdón puede ser uno de los pasos más difíciles de dar, especialmente cuando hemos sido profundamente heridos. Sin embargo, el perdón no es solo una forma de liberar al otro, sino una forma de liberarnos nosotros mismos del peso emocional y espiritual que nos impide vivir plenamente. Cuando elegimos perdonar, elegimos confiar en que Dios es justo y que manejará la situación según su voluntad. Perdonar no significa que aprobamos lo sucedido, sino que confiamos en que Dios hará justicia y que podremos seguir adelante sin cargar con el peso de la ira. La acción de dar gracias incluso en medio de la crisis. Puede parecer extraño o incluso difícil hablar de gratitud cuando afrontamos grandes dificultades. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la gratitud es un poderoso antídoto contra la ansiedad y la desesperación. Incluso en tiempos de crisis, podemos agradecer a Dios por su presencia constante, su fidelidad y su gracia. Dar gracias, incluso en el dolor, ayuda a cambiar nuestra perspectiva y nos acerca a Dios. En 1 Tesalonicenses 5:18, Pablo nos instruye, dad gracias en todo,
porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud no depende de circunstancias externas, sino de nuestra postura interna ante Dios. Cuando elegimos ser agradecidos, incluso en medio de una crisis, reconocemos que Dios sigue siendo bueno y que continúa obrando en nuestras vidas, incluso cuando no podemos ver los resultados de inmediato. Enfrentar una crisis requiere más que simplemente confiar en Dios. Nuestra fe debe traducirse en acciones prácticas y en una actitud de confianza en Dios. La sabiduría divina, la confianza en su providencia, buscar apoyo en la comunidad cristiana, practicar el perdón y la gratitud son pasos esenciales para superar las dificultades. Dios no quiere que enfrentemos la crisis solos, pero quiere guiarnos, empoderarnos y fortalecernos para vencer. Cuando ponemos nuestra fe en acción, no solo encontramos la paz y la fuerza que necesitamos, sino que también nos convertimos en testimonios vivos de la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Recuerda, Dios está a tu lado en cada paso del camino. Él nunca te abandonará y tiene todo lo que necesitas para superar esta crisis. Confía en Él y continúa caminando en fe, porque Él está obrando en tu vida, incluso cuando no puedas verlo. Un mensaje de esperanza: Dios está obrando en usted, incluso ahora. Cuando atravesamos la tormenta, podemos sentir que todo está perdido. El peso del dolor, la angustia y el miedo a lo desconocido pueden dejarnos con la sensación de que no hay salida, que la crisis nunca pasará. Tal vez estés pensando: no puedo soportar más esto. ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Dónde está Dios en todo esto? Pero quiero decirte una cosa con certeza: Dios está obrando en tu vida, incluso ahora. Él te ve. Él te escucha. Y Él nunca te abandonará. Cuando miramos las dificultades y crisis de la vida, a veces olvidamos el panorama más amplio que Dios está pintando. Las circunstancias actuales pueden ser difíciles de soportar, pero eso no significa que Dios no tenga un plan maravilloso para ti. De hecho, Dios usa los momentos más difíciles de nuestras vidas para moldear nuestra fe, fortalecer nuestro carácter y acercarnos a Él de una manera profunda y transformadora. Las crisis como oportunidades de crecimiento. ¿Sabías que las crisis pueden ser oportunidades de crecimiento espiritual y emocional? Puede parecer imposible pensar en ello cuando el dolor es tan real, pero la Biblia está llena de ejemplos de personas que enfrentaron momentos de gran sufrimiento y a través de ellos experimentaron una transformación que nunca podrían haber imaginado. El apóstol Pablo, que enfrentó muchas persecuciones, prisiones y dificultades, nos dejó una preciosa enseñanza en Romanos 5, 3-4, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, experiencia, y la experiencia, esperanza. Este versículo nos enseña algo muy profundo. La tribulación, la crisis, no es un fin en sí mismo. Es el comienzo de un proceso de transformación. Cuando enfrentas una crisis con tu fe en Dios, comienzas a darte cuenta de que el dolor no es algo sin sentido. Al contrario, produce en ti paciencia, experiencia y, finalmente, esperanza. Esto significa que incluso cuando todo parece desmoronarse a tu alrededor, Dios está obrando en tu corazón. Él está utilizando esta crisis para fortalecerte y prepararte para algo aún mayor. Los dolores que sientes ahora son temporales, pero el crecimiento y la esperanza que traen son eternos. La promesa de que Dios está contigo en cada paso. Quizás te has sentido solo, quizás has sentido que, aunque estés rodeado de gente, nadie entiende por lo que estás pasando. Pero Dios está contigo en cada paso del camino. En Isaías 41:10, Dios nos dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré con la diestra de mi justicia. Dios nunca dijo que la vida sería fácil, pero prometió que estaría con nosotros en cada momento difícil. Él no nos abandona en nuestras luchas. Él no solo nos mira desde lejos, sino que se involucra en nuestra historia. Él camina a nuestro lado, llevando nuestras cargas, levantándonos cuando caemos y guiándonos cuando estamos perdidos. Dios tiene un compromiso contigo. Él es fiel. Incluso si no puedes sentir su presencia en este momento, Él te está apoyando. Él está más cerca de ti de lo que crees. Esperanza para el futuro que Dios promete. Cuando estamos en crisis, todo lo que podemos ver es el momento presente, el miedo al mañana, el sufrimiento del hoy. Pero Dios nos llama a mirar el futuro con confianza, sabiendo que Él tiene planes de esperanza y paz para nuestras vidas. En Jeremías 29:11, Dios nos promete: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal,
para daros un futuro y una esperanza. Esa es una promesa vital. A Dios no solo le preocupa lo que estás experimentando ahora, Él está preparando un futuro para ti. Incluso cuando la crisis parezca interminable, recuerda que Dios tiene un plan mucho mayor de lo que puedas imaginar. Su plan para tu vida incluye esperanza, paz y una victoria duradera que no depende de las circunstancias. Las dificultades pueden durar un tiempo, pero la promesa de Dios es que tiene algo mucho más grande reservado para ti. El futuro que Él preparó es mucho más que el dolor del presente. El testimonio de que todo puede cambiar en un instante. Quiero que recuerdes una verdad importante: las cosas pueden cambiar en un instante. La Biblia está llena de historias de personas que, de la noche a la mañana, experimentaron un punto de inflexión milagroso en sus vidas. Piense en José, quien fue vendido como esclavo, encarcelado injustamente, pero en un momento, Dios cambió su suerte y se convirtió en el segundo hombre más poderoso de Egipto, usado por Dios para salvar a una nación. O piense en Saulo de Tarso, quien persiguió a los cristianos pero tuvo una experiencia transformadora con Dios y se convirtió en Pablo, el mayor apóstol en la historia de la Iglesia. Dios se especializa en transformar situaciones imposibles en oportunidades gloriosas. Él tiene el poder de cambiar tu situación, de poner tu vida patas arriba y hacer que lo que parecía perdido sea restaurado y multiplicado. No te rindas, tu victoria está cerca. Sé que puede resultar difícil de creer en este momento, pero quiero animarte a que no te rindas. La victoria está más cerca de lo que crees. Las crisis no son el final de tu historia. Son solo capítulos temporales de un libro que Dios está escribiendo con sabiduría y amor. En 2 Corintios 4 y 17, Pablo nos recuerda: porque nuestra ligera aflicción por un momento está produciendo para nosotros un peso eterno de gloria más allá de toda comparación. La tribulación que estás enfrentando ahora es ligera y momentánea comparada con el peso eterno de la gloria que Dios tiene preparado para ti. Lo que estás pasando ahora no durará para siempre. La victoria, la paz y la restauración están en camino. Y cuando llegues al otro lado de esta crisis, verás que el proceso que Dios usó para moldear tu vida valió mucho más de lo que podrías haber imaginado. Conclusión: Dios está obrando en ti. Quiero que mantengas esta verdad en tu corazón: Dios está obrando en ti. Incluso ahora, Él está moldeando tu carácter, está fortaleciendo tu fe y está preparando algo grandioso para el futuro. No importa cuán difícil parezca la crisis ahora, Dios tiene un propósito. Él no te dejó. Él no te abandonó. Y Él no te dejará solo. Tu vida está en manos de un Dios que te ama y que tiene planes de paz y esperanza para ti. Levanta la cabeza, confía en Dios y sigue caminando. La victoria está por llegar. Estás más cerca que nunca de ver la mano de Dios actuando de manera sobrenatural en tu vida. Dios convertirá tu dolor en un testimonio poderoso. Y mirarás atrás y verás que todo valió la pena.